Ahí está. Perdón, muy bien. Entonces, vamos a comenzar con la parte de, para completar España, habíamos visto la parte de destinos y atractivos, vamos a ver la parte de geografía física, esto es relieve y climas para este país. Estas primeras diapositivas las paso por alto, ¿sí? Porque esto no lo vamos a tratar en clase, ¿bien? Tiene que ver con algunas cifras respecto del mercado español y cuántos españoles visitan la Argentina, o eventualmente cuántos argentinos visitan España. Lo único que voy a mencionar acá, lo único que me voy a detener acá antes de pasar ya a la parte de geografía física propiamente dicha, es lo siguiente. Por un lado, bueno, el logo, esto creo que lo habíamos visto, el logo por lo menos de Tour España oficial. Bien. España, al igual que muchos países, inclusive la Argentina, tienen dos tipos de organismos de turismo. Bien. ¿Qué significa esto? Tiene un organismo oficial de turismo, es lo que habitualmente nosotros conocemos como Ministerio, Secretaría de Turismo. Bien. Es el organismo del Estado central que se encarga de ejecutar la política turística. En el caso argentino es el Ministerio de Turismo y Deporte. Bien. Muchos países del mundo, me atrevería a decir casi todos prácticamente, tienen, ¿sí? Será secretaría, será ministerio, más presupuesto, menos presupuesto, será más grande, más pequeño, pero prácticamente todos los países del mundo tienen un organismo oficial en materia turística. Bien. En el caso de España, con las características que tiene España en tanto mercado turístico, que ya esto lo hemos visto varias veces, la importancia que tiene. España tiene actualmente una Secretaría de Estado de Turismo. Bien. Dentro, como ustedes ven ahí en el logo del país, dentro del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. ¿Sí? España en los años 60, en aquel momento que tanto también hemos visto anteriormente, en aquel momento del boom del desarrollo turístico español, decíamos, década del 60, España tuvo un ministerio, uno de los primeros países que tuvo un ministerio de turismo. Bien. Después, en la década fin de la década del 70, ese ministerio se disolvió, ¿bien? Y el área de turismo pasó a incorporarse a un ministerio, bien, que habitualmente siempre fue el Ministerio de Industria o Ministerio de Comercio. Además de tener un organismo oficial de turismo, España tiene un organismo de promoción externa del turismo, bien, que es un organismo que se llama Tour España. No es el organismo oficial de turismo, o sea, no es el organismo que digita la política turística. ¿Qué significa organismo de promoción externa? Capta turistas extranjeros, o tiene como objetivo captar turistas extranjeros para que visiten España. Bien. No solamente captar en el sentido de vender, no sé, al mercado latinoamericano, qué lindo que es visitar España, sino también realizar estudios sobre ese mercado. Bien. Diseñar como... Perdón, ¿es lo que sería el Improtour acá? Exactamente, perfecto, Emiliana, exactamente. La Argentina tiene desde el año 2005, si no me falla la memoria, un organismo que es el Improtour, el Instituto Nacional de Promoción Turística. ¿De qué se encarga el Improtour? ¿Seduce a los bonaerenses para que visitemos Jujuy? No, eso en todo caso lo hará la Secretaría de Promoción Turística de la provincia de Jujuy. Pongamos, no sé si tiene un organismo similar. El Improtour, al igual que Tour España, vende la Argentina, en este caso, Tour España, en el mercado internacional. Bien, toda la participación, en este caso de España, en ferias internacionales, los estudios que se realizan y los informes de coyuntura. Bien. ¿Qué tipo de productos se van a vender a cada uno de los países? Reuniones con los operadores y las agencias de viajes de esos países emisores. Esas son las funciones que cumple un organismo como Tour España, que es el organismo de promoción externa del turismo. De vuelta, muchos países del mundo tienen, además de su organismo oficial de turismo, un organismo especializado pura y exclusivamente en la captación de mercados externos. Profesor, pero tienen ministerio, secretaría y Tour No, España. no, el área de turismo hoy por hoy en España es una secretaría, es la Secretaría de Turismo, que a su vez depende de un ministerio
que es el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, pero el área de turismo es una Sí, secretaría. perfecto. ¿Puedo hacer una consulta? Sí, Me llama la atención que con la cantidad de turistas que recibe España por año no tenga un ministerio propio de turismo. ¿Se debe a alguna política en particular o solo una cuestión presupuestaria? Me llama la atención en varios países que no hay ministerio puro, neto de lo que es de la actividad turística, pero más en el caso de España con los números que tiene, ¿no? bien, bien, o sea, bien la pregunta. Estados Unidos, ¿tiene secretaría, tiene departamento de turismo? ¿Ustedes qué dirían? Sí. Digo, Estados Unidos, digo, Yo creo que no. entendemos que es Creo que no. un país que tiene, digo, un Ministerio. flujo, no me acuerdo ahora en las cifras en qué puesto está, pero en los primeros 5 puestos anda por Yo ahí creo seguramente. estuve viendo bastantes países y eso me llamó la atención, como que de los que más reciben turismo, la mayoría no tiene un ministerio propiamente dicho de turismo. Bueno, Estados Unidos directamente, no es que no tiene un ministerio de turismo. Estados Unidos en su gobierno federal, que es lo que acá llamamos el gobierno nacional, ¿sí? O en España se llama gobierno central. Estados Unidos no es que no tiene un ministerio, no tiene un área de turismo directamente. Desde el año, creo que es 85 o 86, el gobierno norteamericano dijo, la política turística es política de los estados que conforman los Estados Unidos. El estado central, el gobierno federal de los Estados Unidos, en Washington, no hay una secretaría de turismo. Tipo, directamente dijeron, tenemos, digamos, tenemos otras herramientas por las cuales nos posicionamos turísticamente. Desde ya que, para poner en estos términos y para simplificarlo. Está descentralizado, digamos, como que cada estado se hace cargo de su accionar sobre el turismo, digamos. Exacto. Lo han descentralizado, pero también los norteamericanos, ¿qué han observado? Ahora, no es que es algo que han observado, sino que es algo que lo han planificado, que lo han hecho de esa manera. La Secretaría de Turismo de los Estados Unidos no tiene sentido que haya una oficina con, no sé, tantos millones de dólares y con 100 personas trabajando. La Secretaría de Turismo de los Estados Unidos es el cine hollywoodense. Entonces los tipos llegó el año 85-86 y dijeron, listo, se terminó la política turística. ¿Para qué queremos hacer política turística? Ya el objetivo que queríamos, ya está. Pues bueno, cada estado, y ahí habría que ver también qué estados tienen un área de turismo, capaz que algunos estados tienen, algunos estados no. Desconozco, si yo ahí ya tanta profundidad desconozco. Pero sí, Estados Unidos no tiene un organismo, de hecho Estados Unidos no forma parte del OMT, por ejemplo. Y dice, ¿cómo un país como los Estados Unidos, o sea, no tiene una política turística, digamos, no les importa la actividad turística? Es un país, voy a aclarar, es un mercado súper importante, receptor de turismo internacional, es uno de los primeros 5 países que más turistas recibe, es uno de los principales países emisores de turismo internacional, es uno de los países que más consume turismo, y a nivel interno, bueno, ni que hablar los movimientos de turismo interno que tienen los Estados Unidos. Digamos que es como que ya la máquina funciona, digamos, Exactamente. entonces por eso lo dejan librado al libre mercado. Bueno, Se vende solo. Exactamente. Se vende solo. Exactamente. Tiene que ver también con la configuración, digo, del modelo de Estado norteamericano, que obviamente es mucho más liberal que otros países del mundo, incluso de ya la Argentina, en donde, ¿para qué se tiene que meter el Estado en algo en donde el mercado cumple su función bien? Para la perspectiva de ellos, desde ya, ¿no? Pero directamente ni tienen. Claro, es la lógica de su país en general, la lógica del sistema que los representa. Exacto, claro. Si intervienen en otro sector, menos lo van a hacer en el turismo que funciona, digamos. Exactamente. Bien, Ahora, perfecto. ¿por qué países como España, que son países que tienen una óptica, digamos, importantes en materia turística, pero no que tienen esa óptica tan liberal respecto al rol del Estado, por qué, habiendo tenido un ministerio, ahora tiene una secretaría? Uruguay, por ejemplo, es un país que tiene un ministerio de turismo, bien, siendo que Uruguay recibe muchos menos turistas internacionales que la Argentina, quiero decir, el desempeño de Uruguay en turismo internacional es mucho más modesto que el nuestro, bien. Y eso tiene que ver, una vuelta un profesor, un expositor decía, más allá de si es ministerio, secretaría, departamento, dirección, el nombre protocolar que uno quiera, hay 2 cosas que son importantes
en un organismo oficial de turismo a nivel nacional, por lo menos, más allá del nombre. Y decía, y son dos cosas que arrancan con la letra P, personal y plata. Después si es secretaría o es ministerio y el rango que ocupa y la tarjeta del funcionario que va a decir ministro o va a decir secretario, ¿bien? Y le va a permitir, en vez de tener 3 coches a disposición, tener 2 coches a disposición, o en vez de tener custodia durante 10 años después de dejar el cargo, tendrá custodia 5 años. ¿Bien? Me parece que lo importante va en función de el presupuesto que pueda llegar a tener asignado, el personal, la cantidad y la cualificación, y también un aspecto no menor, que de vuelta, esto va más allá de si es secretaría o es ministerio. O sea, puede ser ministerio, ahora ese ministerio que en porcentaje tiene el menor presupuesto, tiene, no sé, 50 empleados únicamente, por decir algo, si estoy diciendo un número cualquiera, pero sobre todo le falta conexión en el entramado de políticas públicas con el resto de los ministerios y con el proyecto de desarrollo que tenga a nivel nacional el país, puede llamarse ministerio, puede, no sé, el rey del turismo, lo que sea, que igualmente ese organismo no va a funcionar y no va a lograr sus objetivos. Entonces, más allá del nombre, de vuelta que cumple en este sentido, quizás una cuestión más protocolar, ¿sí? Más ceremonial, lo que importa es personal asignado, capacitado, el dinero, el presupuesto con que cuente y la capacidad de articular las acciones y el diseño de políticas de esa área, perdón, con el resto de las áreas que hacen al desempeño económico o socioeconómico del país. Bien. En el Pero, caso de... profesor, Sí. entonces, pero el nombre, el título, digamos, Ministerio o Secretaría, va de la mano del presupuesto. Y según eso, la posibilidad de ese entramado que vos comentás y de cómo se desarrolla la promoción del turismo. Es importante, Sí, ¿o no? o sea... No sé, por ahí estoy Sí, equivocada. sí, no. A ver, sí y no. Bien. ¿Por qué digo que sí? Y después y explico también por qué no. A ver, no necesariamente el hecho de que sea secretaría o ministerio, digo, no hay una ley que establezca un ministerio recibe como mínimo tanta plata. Una secretaría recibe la mitad de un ministerio. ¿Sí? No hay una ley que establezca eso. Sí, lo que puede ocurrir, o lo que suele ocurrir, que en términos generales un ministerio recibe más dinero que una secretaría, más presupuesto. Bien. Ahora, hay cuestiones que hacen a lo que se llama la caja negra de la política, no la caja negra en sentido peyorativo, ¿sí? Sino en el sentido de la caja negra como de un avión, ¿sí? Que tiene un accidente y donde uno encuentra información, para así decirlo, sensible y no visible a todo el mundo. ¿Y a qué me refiero con esto? Si el área de turismo de un país determinado es una secretaría, vos decís, pero mirá, es una secretaría, está bien, pero el que está ahí, el secretario o la secretaria, tiene un vínculo que no es visible, pero que es igualmente existente real, muy fuerte con la presidencia de la nación, ¿qué importa si es ministro? ¿Me van siguiendo? Y esas cuestiones son para tener en cuenta porque son importantes. ¿Se entiende a lo que voy? A ver, si la persona que está a cargo del área de turismo, bien, es, por decir de una manera, no sé, el primo del presidente, el primo medio lelo del presidente, que bueno, le tuvieron que dar un cargo a la persona de secretario de turismo, por más que sea, y esto porque esto ocurre, bien, por más que sea secretario, ministro, lo que sea, no va a pasar de eso. Bien. Ahora, sea secretario, ministro, secretaria o ministra, ¿sí? O directora, pero es un área que tiene un rol político, ¿sí? O sea que la persona que está ahí al frente bien, le pone el cuerpo a la acción y tiene la capacidad y la espalda para hacerlo. Después el nombre protocolar, bien, es más, esto es más secundario. Es más, si a mí me preguntan, y esto yo sé que hay muchos que van a decir, no, es una herejía, ¿cómo vas a decir así? Para mí, los estados, los estados, digo, por lo menos un país como la Argentina, ¿no? Digo, con los problemas que nosotros tenemos, un gran Ministerio de Desarrollo, y ese Ministerio de Desarrollo tiene una secretaría que es turismo. Es mi postura, discutible, y muchos dirán, no, turismo tiene que ser ministerio. A ver, si todas las áreas de desempeño socioeconómico del país lo que quieren apuntar es a tener su propio ministerio, o sea, va a haber ministerio de la plantación de tomate también. Porque obviamente los productores de tomate, los empleados finqueros,
van a estar presionando con que quiere un ministerio propio. Está bien. El tema es que tantos ministerios por separado, ¿sí?, no logran tener una articulación en común. Bien. Entonces el ministro quiere hacer una cosa, el ministro de Turismo, el ministro de Cultura quiere hacer otra cosa, bien, el ministro de Educación quiere hacer otra cosa aparte, el ministro de Economía va por otro lado. Bien. Y esa articulación necesaria es lo que me parece que es lo que justamente lo que falta históricamente en países como el nuestro. Pero eso tiene que ver con una concepción, digamos, una concepción del Estado a largo plazo, ¿bien?, en donde debe haber un plan de desarrollo, ese plan de desarrollo lo ejecuta un ministerio, y cada capítulo del plan de desarrollo, bien, no sé, agricultura, ganadería, pesca, industria, comercio exterior, comercio interior, turismo, cada capítulo de ese plan de desarrollo es una secretaría, pero de vuelta, es mi concepción, que obviamente no es una receta mágica, ni mucho menos, y es mi visión únicamente, ¿sí? Perdón, Claro, y que además, perdón, que además el turismo sea genuinamente una política de Estado, como se propuso con la ley 25.997, y no una política de gobierno, que cada Exacto. 4 años se cambian las políticas y dicen, bueno, hoy es ministerio, mañana es secretaría. Que genuinamente sea una política. Yo también comparto que a lo mejor tendría que ser una secretaría dentro del Ministerio de Producción. Y una secretaría, digo, con un buen presupuesto desde ya, con personal capacitado, ¿sí? Y después, si se llama ministerio, se llama secretaría, ahí lo que va a variar, de vuelta, Sí, es que cuando el ministro deja de ser ministro, tiene 10 años de custodia, y cuando es secretario son 5 años de custodia. Bien, varía en eso. Y la tarjetita, que claro, te haces una tarjetita que tiene el escudo, bien, de la República, dice ministro, y yo esa tarjetita me la guardaría acá en el cajón. Bien. Pero lo que importa es de hecho, hay secretarías de Estado que en ocasiones tienen mucho más presupuesto que ministerios enteros, ¿sí? Por ejemplo, la Secretaría de Inteligencia tiene mucho más presupuesto que cualquier ministerio. Bien. La Secretaría de Turismo en la Argentina, mucho tiempo, el área de turismo en la Argentina, perdón, si bien digo, el área de turismo en la Argentina durante mucho tiempo, sobre todo el gobierno de Alfonsín, década del 70, 80, fue secretaría, pero fue secretaría con rango ministerial. ¿Qué significa eso? Que era una secretaría que no dependía de un ministerio, sino que era una secretaría que dependía directamente del presidente. Bien. Entonces no era un ministerio, está bien, no tenía un edificio exclusivo, no tenía choferes para cualquier gil, bien, la custodia se le cortaba a los 5 años de cumplir la función, pero tenía llegada directa con la primera magistratura de la nación. Bien, y eso significa impulso político, más allá del nombre protocolar. Después sí hay quienes dicen, no, bueno, tiene que ser ministerio. Bueno, está bien, qué sé yo. No solo en turismo diremos que tiene que ser Ministerio de Turismo, y cada área, ¿sí?, del devenir socioeconómico del país va a defender también, no, pesca tiene que ser ministerio, porque no tenemos pesca, entonces para que haya pesca tiene que ser ministerio. Bueno, me parece que se hace, digamos, un entramado burocrático ya justamente tan complejo, que termina estando tan atomizado, y que lo que se necesita, de vuelta, es mi concepción, y obviamente es discutible, y no, ni mucho menos ni la mejor, ni nada que ver, pero tiene que ver con encontrar, digamos, un eje de desarrollo concreto y medianamente preciso. España, cuando tenía en su momento su Ministerio de Información y Turismo, tenía a su vez un Ministerio de Desarrollo, o sea, tenía un área que se encargaba de nuclear a todos los ministerios vinculados a la política social y a la política económica para decirle, bueno, hacia dónde van a ir, porque hay un plan para cumplir. Pero no es que el ministro de Turismo, bueno, hago lo que quiero, el ministro de Salud, hago lo que quiero, el ministro de Acción Social va para allá, bien, el ministro de Vivienda va para acá, el ministro de Infraestructura, no, hay un ministerio superior a todo que es el Ministerio del Desarrollo. Dice, estos son los objetivos, bien, y se va en esa dirección. Bien. Estamos más o menos, gente, sí, vamos a ir avanzando, si les parece. Esto decía, lo pasamos por alto, nos vamos directamente a la parte de geografía física de España. Bien. Bien, España se localiza sobre, bueno, sabemos que está sobre el continente europeo, esto huelga aclararlo, ¿sí? Se localiza sobre un territorio que es una península del continente europeo, la península ibérica, que ocupa con la República Portuguesa, ¿sí? Reino de España y República Portuguesa ocupan península ibérica, limita con Andorra y con Francia. Vamos a observar acá entonces un mapa físico, ahí está, un mapa físico de Europa para empezar a ver algunos de los principales relieves que iremos
describiendo. En términos generales, España, y esto yo creo que se puede ver bastante claro en el mapa físico, España es un país que mayormente su relieve es o montañoso, ¿sí?, o mesetario y de sierras bajas. Fíjense ustedes que casi no tenemos, y si tenemos son muy pequeñas, áreas de color verde, llanuras. Bien, ya mencionaremos cuáles, hay algunas, daremos sus nombres, características, pero en términos generales, España, ven ustedes en el mapa, está representado con colores ocre, amarillo, un marroncito más oscuro, bien, alturas casi siempre superiores a los 500 metros. Bien. Digo, no ocurre lo que, por ejemplo, no sé, se da en países como Francia, que, bueno, gran parte del norte y el oeste de Francia, el norte de Alemania, casi todo el sur de Inglaterra, en general es una gran llanura. Comenzamos entonces primero con la parte de relieves y por último vamos a la cuestión de los climas y algunos ríos o cursos de agua dentro de España. Vamos a ver. Vamos primero por las llanuras. Bien. Las llanuras españolas en general, salvo alguna excepción, pero no, todas, ¿sí?, todas las que vayamos a mencionar nosotros, son llanuras de origen fluvial. Bien. ¿Qué significa origen fluvial? Que fueron formadas por erosión producto del trabajo de cursos de agua, de ríos. Bien. Esto es fácilmente identificable porque la mayoría de las llanuras españolas tienen el nombre justamente del río que las origina. ¿Sí? Las llanuras, como todas las llanuras del mundo, son de origen cuartario. Bien, era Cenozoica, periodo cuartario. Es de los últimos relieves que se forman. Bien, de los últimos relieves que se forman. Orillas muy fértiles, cultivo de vid, olivo, frutales. El territorio, decíamos, el territorio de llanuras en España es bastante reducido. En general, España es un país seco, esto ahora lo vamos a ver con la parte del clima. No quiero decir que es un país desértico, pero es un país en donde la caída de precipitaciones se da en determinados lugares muy puntuales. El relieve es un relieve medianamente elevado. No cuentan con mucho terreno disponible para la producción de bienes de carácter agropecuario, básicamente alimenticios. Por lo tanto, las pocas llanuras que hay en España son utilizadas de manera muy intensiva. ¿Qué significa esto? Que son llanuras muy intervenidas, bien, muy intervenidas. Perdón. ¿Qué significa que son llanuras muy intervenidas? Canalización, sistemas de riego, fertilización, diques y embalses. Bien. No ocurre lo mismo, a ver, para dar un ejemplo más propio, más próximo a nosotros, no sé, la llanura pampeana. La llanura pampeana igualmente está súper intervenida y esto, pero uno podría decir que en términos generales las condiciones climáticas y las condiciones del relieve de nuestra llanura pampeana hacen que, y estoy diciendo una bestialidad si ustedes me lo permiten, sin intervención humana, bueno, pueden pastar las vacas, puede crecer determinados cultivos y listo. Bien. Eso en España no es posible. Bien. En España igualmente tienen ciertos cultivos que se pueden llegar a dar, tienen cría de determinados tipos de ganado, pero todo eso se da siempre y cuando haya mucha ayuda por parte de la ciencia y la técnica. Bien. Algunas de estas llanuras, bien, sobre todo las llanuras del sur, ya tenemos sus nombres, son asiento o son zona en donde se asientan algunas importantes ciudades del sur de España, ¿sí? Córdoba y Sevilla, algunas de ellas. Una primera llanura que vamos a mencionar, al sur de España. Bien. Esa región del sur de España, ¿cómo se llamaba? ¿Cuál es el nombre propio de la comunidad autónoma? Sur de España. Granada. Andalucía. Bien, hay una ciudad que es Granada, perfecto. La comunidad autónoma se llama Andalucía. En Andalucía, la llanura, la principal llanura, las principales de España, es la llanura del Guadalquivir. ¿Sí? Tú ves el nombre por el río Guadalquivir. A orillas del río Guadalquivir tenemos ciudades como Sevilla y Córdoba. ¿Ven ustedes el paisaje de la llanura? Fíjense el color de la tierra. ¿Es un color de tierra negra, humus, como el que puede haber en la llanura pampeana? Fíjense que es un color medio pedregoso, incluso hasta justamente seco, ¿sí? Exactamente. Fíjense que la vegetación que hay ahí, no sé si ustedes se dan cuenta, pero esa vegetación no es natural. O sea, no es que los arbolitos crecen de esa manera y decir, che, mirá que justo uno al ladito del otro formando esas líneas. No, esos son cultivos de olivo. Bien, o sea, es intervención humana 100%. Bien.
Profe, una consulta. O sea, Sí. si no hubiese intervención humana ahí, sería todo tierra, no habría vegetación. Exactamente, exactamente, exactamente. Bien, algunas imágenes que acá les dejo. Esto es la ciudad de Sevilla, ¿sí? A orillas, decimos, del río Guadalquivir, un río, fíjense ustedes el color del agua, creo que un poquito se nota, así como un color turbio, bien, como podría ser acá, no sé, río Paraná, río de la Plata, que creo que esto lo hemos mencionado en algún momento. No, no es que el río esté sucio, sino que el río está arrastrando sedimentos. Bien, recuerden que siempre los ríos trasladan sedimentos y por eso tienen ese color. Después los ríos de nuestra Patagonia no tienen ese color porque los sedimentos que transportan son muy pesados y decantan en el fondo. Profe, Perfecto. perdón, la llanura de Guadalquivir, ¿dónde quedaba? Es la Al sur, principal. sí, al sur de España, ¿sí? En Sí. la región de Andalucía. Acá, Ah, listo. fíjense, en este mapa físico, ahí dice depresión del Guadalquivir. Esta zona de color verde, esa es la llanura del Guadalquivir. ¿Sí? Vuelvo al mapita anterior. Bueno, acá se ve mucho más chiquito, ¿no? Pero ahí justo donde estoy con la punta del cursor. Bien, esa zona es la llanura del Guadalquivir. Bien, nos vamos al otro extremo, ¿sí? A las cordilleras más elevadas. Origen cenozoico terciario. Esto también es ley de la naturaleza, ¿sí? Todas las cordilleras superiores en el mundo, superiores a 2.500, 3.000 metros de altura, son cordilleras de la era cenozoica, periodo terciario, también de los relieves más nuevos. Bien. La mayoría de las cordilleras españolas, por lo menos las que nosotros vamos a nombrar ahora en un ratito, son cordilleras originadas por plegamiento de placas tectónicas. Bien, plegamientos de placas tectónicas. Una de las primeras cordilleras que vamos a mencionar, y marca, sirve como límite natural entre España y Francia, es la cordillera de los Pirineos. Bien. Presenta un paisaje de carácter andino-alpino. ¿Qué significa que presenta un paisaje andino-alpino? Valles angostos, laderas escarpadas, erosión glaciaria. En algunos casos se pueden encontrar picos en aguja. Presencia de nieve en la parte más alta todo el año. Presencia de vegetación hasta cierta capa. Bien, habitualmente hasta los 2.000, 2.500 metros de vegetación. A partir de los 2.000, 2.500 metros para arriba, terreno de carácter rocoso y sin vegetación. Similar, por eso llamamos paisaje andino-alpino. O sea, similar al paisaje que podemos observar en los Alpes, que cuando mencionemos Alpes para Francia o para Italia, o perdón, en la cordillera de los Andes en nuestro país. Bien. Por eso se utiliza ese término andino-alpino. Bien. Perfecto. Avanzamos un poquito más. Al sur de España, y nosotros cuando en la parte de destinos nombramos al Centro de Deportes Invernales de Sierra Nevada, y yo les decía que también muy cerquita podemos encontrar la ciudad de Granada, que es un importante destino de patrimonio histórico y cultural, y también muy cerquita, además tenemos Costa del Sol. Bien. Nombramos que ahí la cordillera o la sierra, que toma el nombre de sierra, pero en realidad es una cordillera, bien, o sea, no lo pensemos nosotros como Sierra Nevada, bien, pero no lo pensemos como, no sé, Sierra de San Luis o la Sierra de Córdoba, o sierras de Tandil o Ventaña, una cosa así, bien, sino que estamos hablando de una sierra con alturas superiores a los 3.000 metros, también presenta paisaje andino-alpino, toma su nombre justamente porque la parte más alta de esa sierra permanece nevada todo el año. Profesor, no me quedó claro algo. Sí. La característica andina es esa, la que acabas de decir, que las nieves eternas, que hasta determinado punto es nieve y de ahí, bueno, en el caso de primavera, que empiezan los deshielos, aparecen las rocas, no hay vegetación. ¿Y la característica alpina cuál era? No, es lo mismo, se dice paisaje andino-alpino, como si fuera un sinónimo, ¿eh? Ah, ok. No como dos cosas distintas. Bien.
Bien. Entonces, Pirineos, nombramos en la frontera entre, vamos a ir al mapita para que vamos a ubicar mejor. ¿Sí? Pirineos acá al norte, frontera entre Francia y España. Fíjense que ahí se ve 3.355, 3.400 metros. Bien. Sería una altura similar a la que tenemos acá en Argentina, en la Patagonia, por ejemplo. ¿Sí? Más o menos de Neuquén hacia el sur, nuestra cordillera de los Andes tiene esa altura, ¿sí? 3.400, 3.500 metros. Bien. Y al sur nombrábamos Sierra Morena. Bien. Sierra Nevada. Nevada. Perdón, sí, perdón. Sí, sí, sí. Sierra Nevada es esta zona que ustedes ven acá como sistemas béticos. ¿Sí? Ese sistema bético dice cordillera subbética, cordillera penibética, bueno, todo esto, ¿sí? Nosotros lo vamos a tomar como Sierra Nevada, ¿sí? Perdón, Sierra Nevada. Bien. En donde está el punto de la península ibérica, el punto más alto, que es el monte Mulhacén. Bien. Sí, creo que es el segundo punto más alto de Europa Occidental. El segundo más alto de Europa Occidental. Sí, no sé, no sé, porque en los Alpes hay un par que son bastante más altos, me parece. Pero, pues, sí, igual los Alpes tampoco son tan altos, los Alpes tienen 4.000 y pico de metros. 2.000 menos que la cordillera acá, que los Andes. Pero sí es el monte más alto de la península ibérica. No de España, fíjense que en Canarias, ¿sí? Ahí tengo el pico el volcán del Teide, que tiene 3.700 metros. Pero bueno, fíjense que en general es una altura, a ver, sobre todo comparando con nuestra cordillera de los Andes, con la provincia de Mendoza, San Juan, La Rioja, que tenemos alturas superiores a los 5.000, 6.000, casi 7.000 metros de altura, es una altura bastante más baja. De vuelta, paisaje, para que ustedes se hagan la idea, más similar al que tenemos en la Patagonia, ¿sí? San Martín de los Andes, Bariloche, y este tipo de paisajes. Bien. Bien, estamos por acá. Bien. Perfecto. Vimos llanuras, vimos montañas, cordones y cordilleras. Vamos al tipo de relieve intermedio, que sean las mesetas y montes bajos. Las mesetas y montes bajos en España componen el tipo de relieve que mayor dimensión ocupan. Dice, bueno, a ver, de España, ¿sí? ¿Qué porcentaje o qué proporción tengo entre llanuras, montañas y mesetas y montes bajos? ¿Sí? Prácticamente 3/4 de la geografía española se compone de mesetas y montes bajos. ¿Qué significa orogenia hercínica? ¿Sí? Que suena así como una palabra bastante extraña. Orogenia significa origen de montañas. ¿Bien? O sea, son montes bajos, no importa, pero son montañas. ¿Bien? O sea, son elevaciones. Tienen su origen por un proceso orogénico, por un proceso de origen de montañas. ¿Qué significa orogenia hercínica? Y hercínica me suena a arcilla. No es este el caso. ¿Sí? No es este el caso. Orogenia hercínica, ¿qué significa? Que son montañas originadas en la era paleozoica. Son montañas extremadamente antiguas, extremadamente viejas, por lo tanto, más bien bajas, muy erosionadas. Bien. Fíjense que pusimos rara vez superan los 2.000, 2.500 metros, incluso bastante más bajos también. ¿Sí? En el norte de España, bien, donde tenemos comunidades como Asturias, Cantabria, País Vasco, ¿sí? Esta orogenia hercínica formó montes muy ricos en ciertos yacimientos minerales, básicamente carbón y hierro. Eso lo que habilitó es a que esa región norte de España sea de las primeras en industrializarse de este país. No del mundo, o sea, sabemos que la revolución industrial, ¿dónde comienza? ¿Cuál es el país en donde se inicia la revolución industrial? En Inglaterra. Inglaterra, perfecto. ¿Por qué en Inglaterra? Porque, y esto cuando veamos Inglaterra, si llegamos dentro de un par de clases,
En el centro de Inglaterra tenemos unas montañas bajitas también, hercínicas justamente, que son los montes Peninos. ¿Sí? Me estoy adelantando lo que vamos a ver en Inglaterra, pero igual para que usted lo vea. ¿Qué características tienen esos montes Peninos? Igual que estas montañas españolas. ¿Bien? Baja altura, mucha población alrededor, ricos en carbón y en hierro. Bien. Usted dirá, bueno, ¿por qué España, teniendo las mismas condiciones naturales, no se industrializó? ¿Y por qué sí se industrializó el Reino Unido? Bueno, porque el Reino Unido, a mediados del siglo XVIII, o sea, a mediados de 1700, tenía capital y tenía personas con incentivos para invertir ese capital en el descubrimiento de esos yacimientos. ¿Sí? España estaba atravesando un proceso de otras características, que era básicamente la crisis de su modelo colonial en América. Bien. ¿Qué cordillera vamos a ubicar dentro de estos sistemas de montes bajos? Recuerdan que la semana, la última clase que tuvimos, por lo menos de manera virtual, vía Zoom, nombramos un parque nacional en el norte de España. ¿Cómo se llamaba ese parque nacional? Que protegía un área, decimos, de lagos Picos de glaciares. Europa. Bien, perfecto. El Parque Nacional Picos de Europa. ¿Sí? Ese parque nacional protege un área dentro de la cordillera Cantábrica. ¿Sí? Cordillera Cantábrica. Cordillera Cantábrica recorre de este a oeste todo el norte de España, todas las comunidades del norte de España, esto es Galicia, Asturias, Cantabria, País Vasco, toda esa zona es un conjunto de cordones montañosos, más bien bajos, ¿sí? 2.000, 2.500 metros. Todo el centro de España, pero me voy a ir al mapa, porque si no, tengo miedo que se me pierda. Acá está. Guadalquivir, llanura de Guadalquivir, la nombramos al principio. Bien. Sierra Nevada, acá también al sur. Norte, Pirineos. Continuando un poco, si se quiere, los Pirineos, Cordillera Cantábrica. Bien. El resto de España, todo el centro de España, que es esto que ustedes acá observan como submeseta norte, submeseta sur, meseta central, todo esto, y ustedes lo ven acá en general con ese color amarillo, es lo que se denomina, nosotros vamos a darle como nombre, meseta castellana. Bien. Ustedes igualmente, si ven el mapa, van a ver que hay, claramente, hay más llanuras, hay otros sistemas montañosos, ¿sí? De hecho, en realidad, la meseta castellana son dos mesetas que están partidas justamente por este sistema serrano que se llama sistema central. Bien, por eso está submeseta norte y submeseta sur. Bien, nosotros lo vamos a ver todo como un mismo conjunto, porque en realidad las características de relieve ahí son prácticamente iguales. Estemos en Toledo, o acá en Madrid, por ejemplo, o crucemos la Sierra Central y nos vayamos acá, no sé, a Salamanca, por ejemplo. Bien, el paisaje es el mismo. Y es el paisaje, una vez más, que predomina en 70% de la geografía, o 70% del territorio español. Bien. Que es un paisaje de sierras bajas, ¿sí? Fíjense ustedes, muy ondulado. Fíjense respecto al clima, cómo se ve. Extremadamente seco. Bien. Poca vegetación. Fíjense qué ocurre con la intervención de la ciencia y la tecnología. Ahí tenemos campos de regadío, hay una pequeña localidad, hay un lago artificial, ¿sí? Posiblemente sea una represa. Bien. Fíjense que la vegetación que se observa es vegetación claramente producto de sistemas de riego, canalización, me refiero a cultivos artificiales, ¿sí? Y el relieve presenta suaves declives, ¿sí? Colinas. Este es el paisaje prototípico del, podríamos decir,
70%, sobre todo el centro de España. Bien. Ciudades como la propia ciudad capital, Madrid, habíamos nombrado Salamanca, Segovia, Toledo, Valladolid, Burgos, son ciudades que se ubican en relieves de estas características, en paisajes de estas características. Bien. Perfecto. Profe, perdón, ¿puede repetir eso? Que Las se ciudades, caracteriza, no, se caracteriza por colinas y suaves ¿qué? colinas, decíamos, relieve, Declives, dijo. Clives, dijo. declive. Claro, claro, Ah, suaves declives, gracias. sí. Sí, sí, sí. Un relieve bajo, sí, de sierras así como muy onduladas. Bien. Seguimos entonces. Miren acá en este mapa, acá sí aparece Sierra Nevada y con nombre y apellido, ¿sí? Fíjense que está muy cerquita de la costa, como habíamos visto. Bien, nosotros igual vamos a tomar Sierra Nevada como nombre para todo este sector acá del sur. Bien. Seguimos y ahora tenemos la parte de climas. Bien. ¿Qué climas vamos a identificar? Que claro, ven este mapa para climas y uno se le transforma, ¿sí? Y cree que es demasiado complejo, vamos a ir simplificándolo un poquito. ¿Qué climas vamos a identificar, vamos a ubicar dentro de España? Por un lado vamos a identificar toda la zona norte, que ustedes la ven ahí con color verde, que es la zona de la cordillera Cantábrica. ¿Bien? Acá aparece con el nombre de clima atlántico. Para nosotros el nombre de ese clima va a ser clima templado oceánico. O sea, todo eso que ustedes ven en verde al norte, ¿sí? No es clima atlántico, sino que es clima templado oceánico. ¿Por qué uso ese nombre de templado oceánico? Porque cuando veamos Francia, Italia, Reino Unido, o los países que nos quedan para ver, y también ustedes cuando vean geografía en otros países del mundo, de América, donde sea, el nombre que ustedes van a ver repetido va a ser justamente ese templado oceánico. Bien. Que como ya hemos visto en la parte de climas, los climas los podemos ordenar, los podemos entender, los podemos estudiar por medio de su nombre y apellido. Bien. El nombre del clima es templado, nos da la característica del tipo de temperatura. Bien, puede ser cálido, frío o templado. Y el oceánico nos da la característica respecto de su ubicación. Un clima oceánico, no importa si es frío o lo que sea, si es un clima oceánico, está claro que va a estar cerca de la costa. Bien. Todo el norte de España, el tipo de clima es templado oceánico. Ya vamos a ver cuáles son las características. Templado oceánico. El resto de España, y cuando me refiero al resto de España, me refiero a lo que ustedes ven en color amarillo y lo que ustedes ven en color naranja. ¿Sí? O sea, el 90% de España tiene un clima que se llama clima mediterráneo. Clima mediterráneo. Nosotros ahí igualmente ahora vamos a marcar algunas diferencias. Bien. Fíjense ustedes que acá lo tienen subdividido justamente en dos tipos de clima. ¿Sí? Ahí el mapa nos indica en amarillo el clima mediterráneo propiamente dicho, y la zona que tenemos en naranja, más hacia el interior, está como clima interior. Entre paréntesis, Mediterráneo continentalizado. De vuelta, nosotros acá para simplificar, todo lo que aparece en naranja y todo lo que aparece en amarillo, para nosotros es clima mediterráneo. Igualmente, ahora vamos a ver qué diferencias hay entre el clima mediterráneo en la costa, y en el propio mar Mediterráneo, en la propia orilla del Mediterráneo, y el clima mediterráneo, por ejemplo, no sé, en Madrid. Bien, ya vamos a ver cuáles son las diferencias, pero reitero una vez más. Para nosotros, el clima de España es mediterráneo.
Después, por último, en las partes más altas, fíjense ustedes en las partes más altas de la cordillera Cantábrica, de los Pirineos, aparece un clima que es el clima de montaña. Ese clima, nosotros en clase, ¿sí? Para esta materia, nosotros no lo, por lo menos para este país, perdón, no lo vamos a mencionar. ¿Sí? O sea, no les voy a preguntar características ni nada. ¿Sí? Resumiendo, para España tenemos dos tipos de clima únicamente. Bien. En verde, el clima templado oceánico. El resto de la geografía española, clima mediterráneo. ¿Sí? Para no complicarnos demasiado el asunto. Vamos ahora a pasar a explicar las características de estos tipos de clima. Tenemos ahí un mapa de España donde se indican las caídas de precipitación el promedio anual. Bien. ¿Qué zona? Vamos a preguntarles así. ¿Qué zona de España tenemos mayor cantidad de precipitaciones? El norte, ¿no? al norte. El norte. Bien. Ustedes lo ven con un color azul mucho más fuerte, casi azul oscuro, casi negro prácticamente, ¿no? Bien. ¿Qué pasa en el resto de España? ¿Qué pasa en el sur de España, por ejemplo, con las precipitaciones? Disminuyen notoriamente. Disminuyen fuertemente. Fíjense, incluso hay varios bolsones en donde inclusive las precipitaciones son Sí, casi son inexistentes. ¿Sí? Ujú. Para que más o menos tengamos una dimensión. ¿Sí? En el área metropolitana de Buenos Aires, ¿bien? Más o menos por año precipitan 1.200 milímetros. ¿Bien? Esto es una cantidad de precipitaciones promedio. ¿Bien? O sea, no es un clima extremadamente húmedo, ni tampoco es un clima extremadamente seco. ¿Sí? Acá donde vivimos son 1.200 por año. Bien. Como para dimensionar cuando vemos 300 milímetros, 400 milímetros, eso significa que llueve realmente poco. Bien. Fíjense, por ejemplo, la transición entre el norte y el sur. Ven como el color, o sea, fíjense ustedes y piensen sobre todo en la cantidad de kilómetros, en la distancia. Fíjense acá en la escala, 0 a 100 kilómetros. ¿Sí? Más o menos pongamos que ahí haya, en una regla nuestra, pongamos que sean un poquito menos de 2 centímetros. ¿Sí? Fíjense lo que ocurre acá en el norte. En una distancia de ¿cuánto? 70 kilómetros, ¿sí? Que puede ser la distancia que tenemos, pongamos, no sé, entre el Tigre y Lomas de Zamora, un poco más capaz, el Tigre, pongamos, y San Vicente, con toda la furia, 70 kilómetros, pongamos, ¿sí? O sea, una distancia que en auto, en una autopista, ¿en cuánto tiempo la podemos ya recorrer? Menos de una hora, ¿sí? En esa distancia, fíjense la variación que hay, sobre todo en el norte, en la cantidad de precipitaciones. Esto nos permite empezar a entender el paisaje, cómo cambia repentinamente, bruscamente. O sea, en pocos kilómetros podemos pasar de un paisaje extremadamente seco a un paisaje completamente húmedo. ¿Bien? O sea, podemos pasar de ese paisaje de la meseta castellana, ese paisaje amarillento, chato, seco, a un paisaje completamente verde en la cordillera Cantábrica, por ejemplo, en el Parque Nacional Picos de Europa. Bien. El clima templado oceánico, que es el clima que tenemos ahí en el norte, fíjense ustedes que corresponde con eso, el clima templado oceánico, es un clima, por definición, húmedo, muy húmedo. ¿Qué cantidad de precipitaciones tenemos en el norte de España? ¿En qué lugar precipita más de todo ese norte? ¿Y qué cantidad tenemos, más o menos? El noroeste, En bien Pirineos. acá, ahí esa zona decía yo, noroeste. Acá, Galicia, exacto. ¿A Coruña? Y la cercanía directa al mar, o sea, el mar, los vientos. Bien. Acá también, ¿no? Acá en País Vasco también hay bastante, fíjese, casi negro está ahí, ¿no? Bien. ¿Y qué cantidad de precipitaciones tenemos? Más o menos, es lo que ven acá en el... 2000 más o menos. Sí, casi 2000. Bien. Entonces es un ambiente lluvioso, ¿sí? La verdad es que llueve casi el doble de lo que llueve acá en Buenos Aires. Bien. Temperatura.
¿Sí? Temperatura, grado de calor de la atmósfera. ¿Qué zona, en qué zona de España, perdón, tenemos una temperatura promedio anual mayor? O sea, hace más calor durante todo el año. En el sur. Sur. ¿Sí? Andalucía. Toda la franja, exactamente. La Comunidad de Andalucía, toda la franja del arco mediterráneo, es una zona donde tenemos elevada temperatura durante todo el año. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, en el centro de España? Fíjense que ocurre cómo bajan las temperaturas. Ni que hablar en dirección hacia el norte. ¿Sí? Más templado. Es un clima exactamente. Bien al norte tenemos ese templado oceánico y en el centro ya vamos a ver qué ocurre con ese clima mediterráneo. Eso es un climatograma. Ustedes seguramente los deben haber visto, seguro en alguna otra materia, bueno, en su formación media, yo creo que esto lo deben haber observado. Las barras de color celeste indican la cantidad de precipitaciones, ¿sí? Los ejes nos indican los meses del año, ¿sí? La cantidad de precipitaciones podemos verla mes a mes, de acuerdo a lo indicado acá sobre el eje a mano derecha, ¿sí? Las líneas nos indican el grado de calor, el grado de temperatura para cada mes del año y su evolución, ¿sí? Fíjense en el clima mediterráneo. Bien, este es el clima mediterráneo de la costa, vamos a decir, ¿sí? Es un climatograma para la ciudad de Málaga. O sea, el clima mediterráneo sobre el Mediterráneo, bien sobre el mar. Fíjense las temperaturas máximas, el grado que alcanzan, obviamente en los meses de verano, julio, agosto, temperaturas superiores a los 30 grados. Bien. Fíjense que la mínima, casi más de 20 grados. Bien. O sea que de noche, pongamos cuando más frío hace, igualmente hace 20 grados. Bien. Recuerden que estos son promedios, ¿sí? ¿Esto qué significa? Que posiblemente en verano las temperaturas sean mayores aún. ¿Y qué ocurre en verano con las precipitaciones? Casi que desaparecen. Son las condiciones climáticas óptimas ¿para qué tipo de turismo? No hay lluvia y hay calor. Sol y playa. Sol y playa. Litoral. ¿Sí? Bien. Fíjense inclusive que en el invierno, enero, las temperaturas máximas llegan casi a los 20 grados, 16 grados. ¿Sí? Bien, el clima mediterráneo se caracteriza por ser un clima seco, de altas temperaturas en el verano, y en el invierno de temperaturas medias. O sea, el invierno no se siente tanto. El clima mediterráneo. En este caso estamos viendo el clima mediterráneo sobre la costa, ¿bien? Sobre el mar Mediterráneo, propiamente dicho. Vamos al clima mediterráneo, pero en el interior de España, ¿sí? La ciudad capital, en el centro. Bien. Algunas características van a ser similares a lo que veíamos en Málaga y algunas cositas pueden ser distintas. ¿Qué pasa con las temperaturas? Son un poquito más altas en verano. Bien. Pero en invierno son un poco más bajas. Bien. ¿Qué encontramos entonces acá? Cuando vimos la clase de climas, yo les nombraba que uno de los factores que puede alterar la amplitud térmica es la diferencia de temperatura entre día y noche, la amplitud térmica diaria, y la amplitud La térmica... continentalidad. Exactamente, exactamente. Continentalidad, ahí va. Exactamente, ahí muy bien lo dijo Emiliana. Excelente. Bien. ¿Qué ocurre entre Madrid? Los relieves. Exacto. Los relieves. Tenemos entre Madrid y Málaga una diferencia de 400 kilómetros de distancia al mar. La proximidad al mar, o sea, un clima más cerca al mar, me disminuye las amplitudes térmicas. Si me alejo del mar, la amplitud térmica aumenta. ¿Qué es lo que pasa acá en Madrid? Tenemos mínimas bastante frescas en invierno, ¿sí? Fíjense que inclusive, fíjense qué pasa con la mínima. La temperatura mínima en invierno en Málaga, 6-8 grados. Bien.
¿Qué pasa en Madrid? Esa mínima llega a los 2 grados apenas. ¿Sí? ¿Qué encontramos entonces? Que entre Madrid y Málaga, esa diferencia en cantidad de kilómetros que tengo con respecto al mar, ¿cómo lo observo en el climatograma? En Málaga las diferencias de temperatura entre día y noche, invierno y verano, son más reducidas. En Madrid las diferencias de temperatura son más amplias. Bien. Fíjense qué ocurre también con las precipitaciones. Uno diría, o sea, si uno mira así rápido el gráfico, perdón, lo cambio ahí el gráfico, ¿sí? Así como mirando rápido y cambiándolo, diría, bueno, en Madrid precipita más. Lo que uno ve como más franjas azules. Pero miren el número. ¿Sí? Estamos en no más de 60 milímetros por mes en Madrid. Ahora, ¿qué pasa? Perdón, ¿qué pasa en Málaga? Hay meses que se llega a casi 90. Más allá de que en verano no precipite. ¿Qué es lo que ocurre entonces con el clima mediterráneo? El clima mediterráneo en la costa, el clima mediterráneo. Es estación seca en verano, estación seca en verano, el Mediterráneo. Y en Madrid es la estación de lluvias, me parece, ¿no? Exactamente, exactamente. El clima mediterráneo en la costa, ¿sí? Cuando ese clima mediterráneo está en la costa, el verano es seco, es casi, o sea, no llueve nada directamente. Por eso las condiciones climáticas son 150% óptimas para el turismo sol y playa. Pues tenés alta temperatura, no llueve ni por casualidad, y tenés el mar. Bien. Y un mar, vuelvo a aclarar, que es cálido, ¿sí? O sea, agua caliente. Ahora, ¿qué ocurre en el interior con el clima mediterráneo? Tengo mayor diferencia de temperatura, o sea, los veranos, en el verano suele hacer más calor en Madrid que en la costa. Bien. Pero en invierno suele hacer más frío en Madrid que en la costa también. ¿Y qué ocurre en Madrid? Tenemos, igualmente en verano, fíjense que las precipitaciones también hay una curva descendente, pero uno podría encontrar que en los meses de invierno, ¿sí? Otoño-invierno, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, hay mayores precipitaciones. ¿Cómo se observa? Y era la imagen, bueno, que acá teníamos, ¿no? Que se me iba pasando ahí la diapositiva. Bien. Esto es la ciudad de Burgos. Si la ciudad de Burgos está al norte de Madrid, en la zona del clima mediterráneo interior. ¿Sí? Fíjense en invierno. Esto en invierno en el sur de España es imposible, no existe. En Málaga. O sea, puede ser invierno, ¿bien? Pero es un clima mediterráneo de costa. ¿Bien? Puede caer a 8 grados una temperatura mínima. Eventualmente en la costa, pongamos que, no sé, 2 grados, pero no baja de 0. Ahora, en el invierno, en el interior de España, las temperaturas bajan a 0. O sea, bajan debajo de 0, o sea, menos 0. ¿Bien? Y hay mayor cantidad de precipitaciones que se observan en la caída de nieve y en la permanencia de esa nieve. ¿Bien? ¿Qué pasa con el clima templado oceánico? ¿Bien? Clima templado oceánico, que era el clima que teníamos en toda la franja norte de España. Bien. Vamos primero con las temperaturas. Bien. En verano tenemos ahí temperaturas superiores a los 20 grados. Hasta ahí. O sea, temperaturas templadas, como bien nos dice el nombre del tipo climático. Fíjense que en invierno, temperaturas frescas. Bien. Entonces acá tenemos nuevamente la influencia del océano. ¿Qué influencia provoca el océano? La reducción de las diferencias térmicas. Las curvas no están tan alejadas como lo hemos visto acá en Madrid, por ejemplo, o en Málaga. Estas curvas están como un poquito más cerca una de la otra. ¿Bien? ¿Qué significa eso? Diferencia de temperatura entre día y noche, invierno y verano es menor. ¿Por qué? Porque es un clima oceánico, está cerca del mar. El mar reduce esa diferencia de temperatura. ¿Qué ocurre con las precipitaciones? ¿Ustedes dirían que esta zona precipita mucho? Ya hemos visto que sí, porque en el mapa de precipitaciones hemos visto que todo el norte está como en azul oscuro. Pero fíjense acá qué pasa con las precipitaciones. Fíjense en el eje que tenemos sobre la mano derecha. Miren los números sobre la mano derecha y comparen con estos números. El doble precipita. Exactamente.
Y es más constante todo el año también, no hay tanta diferencia, no hay una estación seca marcada. Exacto, perfecto, Emiliana, perfecto, exactamente. Una característica del templado oceánico es que es un clima húmedo. ¿Qué significa eso? Llueve todo el año. ¿Cuánto llueve? Bastante. ¿Sí? No hay ningún mes con nulas precipitaciones. Fíjense que en el verano inclusive llega a 90, casi 100 milímetros de precipitaciones. Fíjense que incluso en las diapositivas anteriores, y eso es lo que pasaba en el verano en Madrid. 8 milímetros, o sea, esto es nada. ¿Bien? ¿Qué pasa en Málaga en verano? 0. ¿Sí? O sea, el mes que más precipita en Málaga es el mes que menos precipita en el norte de España. Con la diferencia que en el norte de España todos los meses igualmente llueve. Bien. Precipitaciones, decíamos, superiores a los 1800, 2000 milímetros. Prácticamente, para tener la referencia y como para que ustedes esto lo puedan dimensionar mejor. ¿Sí? Prácticamente el doble de la cantidad de precipitaciones que tenemos en Buenos Aires. Bien. O sea, Pero, hay que ir con paraguas. totalmente. Sí, 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 totalmente. Al norte de España, seguro. Sí. Sí, sí, sí. De hecho, no pasa más de una semana sin que haya algo de agua. No necesariamente tiene que ser una lluvia torrencial del tipo de esas lluvias que uno no puede salir a la calle. Bien, o sea, esas lluvias que ocurren a veces acá en Buenos Aires, digo, esas tormentas torrenciales, ¿no? Son 2 horas y cae todo el agua de todo el mes. Y no te asomas a la ventana porque por todos lados hay agua. Bien. No necesariamente ese tipo de precipitaciones. Bien. Suelen darse precipitaciones más regulares, o sea, no torrenciales. O sea, ¿cuál es la característica de la lluvia torrencial? Uno escucha tormenta o lluvia torrencial. ¿Sí? Es torrente de agua, es poca agua en poco tiempo. ¿Sí? Es la lluvia de la nube negra, de que si te enganchó en la calle, te mojaste todo. ¿Sí? Hasta dentro del bolsillo, está todo mojado. Bien, eso es la lluvia torrencial. Pero que dura poco tiempo. Bien, poco tiempo me refiero, dura 1 hora, 2 horas. ¿Sí? Las lluvias en el norte de España suelen ser lluvias que quizás duren más tiempo, ¿sí? Pero son lluvias que digamos, no interrumpen la vida cotidiana. Más allá del acostumbramiento de la gente, que bueno, allá todo el mundo está con el paragüita y qué sé yo, pero es una llovizna, por así decirlo. Lo que acá llamaríamos una llovizna. Y es una lluvia que no... Moderado. Exacto, exacto. Pero suma una gran cantidad de milímetros. ¿Por qué? Porque capaz que son 2 días permanentes en donde, ¿sí? Cae agüita, 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 está nublado, dejó de llover, ok, pero sigue cayendo un poquito, y es permanente, 24 o 48 horas así. Bien. Y sí, en esa zona de España es paraguas casi permanente. Bien. Eso también da ciertas características al paisaje. ¿Sí? El norte de España, en contraposición con el centro y con el resto de España, es una zona muy seca. El norte de España es una zona de mucha vegetación, muy frondosa. Y entonces se la conoce como la España verde. Bien. Perfecto. Cursos de agua que vamos a mencionar, ¿sí? Ríos e hidrografía en la península ibérica. Vamos a encontrar 3 grandes vertientes. La vertiente que nos identifica en qué dirección y hacia qué mar u océano tributan o desembocan las aguas de determinados ríos. ¿Sí? En el norte tenemos ríos de vertiente cantábrica. ¿Qué significa esto? Desembocan en el mar Cantábrico. ¿Bien? Son ríos que se originan, esos ríos que ustedes ven al norte en esa franjita chiquitita de color verde, son ríos que se originan en la cordillera Cantábrica. Son ríos bastante, fíjense ustedes, bastante cortitos. Bien. Son ríos que no tienen mucho más de 100 kilómetros de extensión. Bien. Y luego tenemos las 2 grandes vertientes, que es la vertiente mediterránea, los ríos que se dirigen hacia el mar Mediterráneo, hacia el este, y los ríos de vertiente atlántica que se dirigen hacia Portugal o hacia el Océano Atlántico en dirección hacia el oeste. Los ríos más importantes de España por su extensión, extensión me refiero a kilómetros que recorren. Bien, por el caudal, o sea, la cantidad de agua que transportan, por las
ciudades que se encuentran en sus orillas son el río Tajo, que es ese río que justamente toma el nombre de Tajo porque parte a la mitad de la península ibérica. El río Tajo, de hecho, desemboca en la ciudad de Lisboa, capital de Portugal. Río Tajo, el río Guadalquivir al sur, que lo hemos mencionado hace un ratito, por la llanura de Guadalquivir. Y el río Ebro, acá al norte de España, el río Ebro, sobre el cual se asienta una importante ciudad acá al norte de España, que es la ciudad de Zaragoza. El río Ebro, Tajo y Guadalquivir son de los ríos más importantes de España. Todos los ríos de España, o bueno, no quiero decir todos, pero muchos de estos ríos, ¿sí? Una gran parte de estos ríos, sobre todo el Ebro, el Tajo, el Guadalquivir, son ríos muy aprovechados tanto para riego como para producción de energía. ¿Qué significa esto? Hay una gran cantidad de represas, embalses y diques que contienen el agua de algunos de estos cursos, o de estos ríos, y ese agua se utiliza para consumo humano, para riego, para abastecimiento de las ciudades, fincas, chacras, actividades agropecuarias, y también para la producción de energía eléctrica. Hay un problema básico, digamos, dado por la geografía física, por la naturaleza de la península ibérica, que es fundamentalmente la carencia de agua. Un problema estructural de España e histórico de España es la carencia de agua. Es un país seco. Es un país seco. Y de hecho, gran parte de las ciudades o gran parte de sus mayores asentamientos humanos están en la España seca, no en la España húmeda del norte, donde uno diría, bueno, hay más disponibilidad de agua. Hay ciudades importantes en el norte, no quiero decir que no. ¿Bien? Pero la ciudad capital está ahí donde se cruza, ustedes ven que se cruza este río Alberche con Tajo. Sí, en esta zona está la ciudad de Madrid. ¿Bien? Acá al sur tenemos Córdoba, Sevilla, Granada, bien, Salamanca y Valladolid tenemos por acá, Zaragoza, Barcelona. O sea, dentro de la España seca tenemos el 90% de la población española. Huelga aclarar que es población que se siente en un área seca, entonces esto implica ciertas dificultades. Muchos de estos ríos también han sufrido o se les ha, digamos, intervenido por medio de obras de canalización. Obras de canalización que sirven ¿para qué? Para trasvasar agua de un río hacia el otro. ¿Qué significa trasvasar agua? Pasar agua de un río a otro curso de agua. Eso se hace, evidentemente, por medio de una canalización. ¿Sí? O sea, se conecta un río con el otro, ¿para qué? Para que el agua de un río no llegue al mar, ¿sí? Obviamente esto por medio de compuertas, como para regular la cantidad de agua, pero se conecta un río con el otro para abastecer de agua un área especialmente seca. Por ejemplo, un río que está trasvasado en España es el río Ebro, que es un río bastante caudaloso, y se ha trasvasado agua en dirección acá, hacia el sur de España. Esta zona es especialmente seca en España. O sea, dentro de la España, que es toda seca, igualmente esta zona es puntualmente, ¿sí?, más seca. Entonces se ha trasvasado agua en dirección acá hacia el sur. Bien. De ya que esto conlleva una serie de conflictos desde el punto de vista ambiental, ni que les cuento, y también desde el punto de vista productivo, porque ustedes se imaginan que la población que vive acá no está muy contenta de que el agua del río Ebro se derive hacia el sur. Bien. O sea, profesor, se hace como una canaleta que queda al aire libre, uno lo ve. Exacto, exacto. Es un río artificial, un canal, en donde el agua, en vez de llegar hasta el mar, se la corta antes para derivarse hacia otro curso de agua. Se desvía la dirección, ¿no? Exactamente, exactamente. Así. Bien, ríos de poca pendiente. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un país en el cual, salvo al sur con la Sierra Nevada, Pirineos y Cordillera Cantábrica, el resto del relieve es un relieve muy ondulado, más bien bajo. Bien, entonces son ríos en donde no vamos a encontrar cascadas o grandes caídas de agua. Caudal irregular por lluvias. ¿Qué significa esto? Que son cursos de agua en donde la cantidad de agua, valga la redundancia, que van cargando,
es un caudal muy cambiante a lo largo del año. Cambiante porque en función de las precipitaciones que haya. ¿Bien? En general son ríos más bien de carácter seco. ¿Bien? Aprovechamiento para energía y riego, ya esto lo hemos mencionado recién. Muy bien. Ahí tenemos una imagen del río Ebro, ¿sí? Ese río que corría ahí por el norte de España, decimos pasaba por la ciudad de Zaragoza, desemboca en Valencia, ¿sí? al sur de Barcelona. Bien. Fíjense que otorga, ¿sí? este tipo de curso de agua otorga un paisaje, nos otorgan humedad al paisaje que lo circunda. Bien, igualmente ahí tenemos, creo que se nota bien, ¿sí? Una serie de fincas, o sea, el aprovechamiento de cada hectárea de tierra para la producción alimentaria. Río Tajo, que es el río que cortaba el centro de la península ibérica. ¿Sí? Pasa al sur de la ciudad de Madrid, muy cerca de la ciudad de Madrid, por cierto, y rodea el casco histórico de una localidad. Para quienes hayan cursado Destinos conmigo o quienes hayan sido, seguramente, ¿qué localidad es esta? ¿Qué ciudad es? Quienes han cursado Destinos conmigo o con otro profe, otra colega, ¿qué ciudad es? ¿No? Y yo no la cursé, pero me suena a Salamanca eso. No, cerquita. ¿Granada? ¿Cómo? Toledo. Exactamente. Toledo, ¿no? Exactamente. Sí, ahí tenemos el Alcázar, la Catedral de Toledo, y el casco histórico de Toledo, fíjense que es casi como un perfecto foso de un castillo. Uy, perdón. ¿Sí? Ese es el río Tajo, ¿sí? Que rodea, decíamos, el centro histórico de Toledo. ¿Y dónde se origina, profesor, el río Tajo? El río Tajo nace, perdón, vamos por acá. Acá tenemos una... Siempre... a ver, un profesor... Albarracín puede ser, profe. ¿Cómo? Albarracín puede ser, sierras de Albarracín. Yo tengo anotado eso, pero no sé. Puede ser, pero fíjense lo siguiente. Los mapas, ¿sí? Este no es un mapa de relieve, ¿sí? Es un mapa donde tenemos marcados los ríos, su origen y su desarrollo. Los puntos en donde se originan los ríos habitualmente son puntos donde tenemos cordilleras, donde hay elevaciones. Bien. Toda esta zona de España que estoy ahí marcando con el cursor, hay un conjunto de sierras, bien, que de vuelta no las vamos a mencionar, nosotros en clase solamente vemos Cordillera Cantábrica, Pirineos y Sierra Nevada. Bien. Pero al interior de esa meseta central, esa meseta castellana, tenemos un conjunto de sierras. Bien, acá tenemos una región que se llama Teruel, bien, que es una zona un poco más elevada, muy fría en invierno, con mucha cantidad de precipitaciones de nieve, en invierno sobre todo, y el derretimiento de esas nieves es lo que forma ríos como el Duero, el Tajo, bien, estos cursos de agua que tenemos acá. Bien, esos nacen en una zona que se conoce como Teruel. De hecho hay una ciudad que se llama Teruel, ¿sí? Es el nombre de una provincia española. Bien, perfecto. Bien, río Guadalquivir, que antes lo habíamos mencionado también, hay a orillas de ciudades como Córdoba y Sevilla. Bien, algunas imágenes, decíamos, de el aprovechamiento, ¿sí? Sobre todo a partir de la década del 50, ¿sí? Comenzó a darse un programa de construcción muy acelerada de diques y embalses para riego en un país, de vuelta, seco y que precisaba de agua para tanto sea consumo humano como para riego y producción alimenticia, como también un país con pocas fuentes de energía. Bien, pocas fuentes de energía. El territorio español prácticamente no tiene yacimientos de gas, no hay yacimientos de petróleo. Bien. Gran parte de la energía eléctrica española se genera, bien, por medio de la energía hidroeléctrica. Algunos de estos embalses, ¿sí? Algunos de estos embalses también se constituyen, no tanto para turismo internacional, ¿sí? No tanto para turismo internacional, pero sí mucho para turismo interno en importantes espacios turísticos, bien, sobre todo recreativos, para fin de semana, bien, localidades de segunda residencia, bien, la práctica de deportes, como lo que ocurre acá en Argentina, en la zona de Sierras de Córdoba o San Luis, donde también los diques y embalses, más allá del aprovechamiento del agua para riego, consumo humano, producción de energía,
también hay un uso turístico recreativo de los mismos. Bien, perfecto. Para complementar un poco la clase del día de hoy, y sobre todo para que ustedes puedan sumarla, ¿sí?, a la anterior clase que tuvimos virtual de destinos y atractivos de España, ¿sí? 2 textos sugeridos para leer. El capítulo del libro Destinos, del capítulo España, ¿bien? Siempre, como lo digo una vez más y lo reitero, los destinos, los atractivos que hayamos visto en clase, ¿bien? Y luego hay un artículo que les dejé subido en el apartado, una carpetita que dice bibliografía, ¿sí? Creo que ni bien arranca el aula virtual de Geo, hay una carpetita que dice bibliografía y hay una serie de textos, ¿bien? Y de ahí les pido que lean el texto titulado El medio natural de España, ¿bien? Donde básicamente toda esta cuestión de relieve, clima y cursos de agua lo encuentran también ahí un poquito mejor presentado y creo yo más claro, por lo menos un poco más completo. Bien. Profesor, ¿hay un libro que se llama Destinos en la bibliografía? Sí, les dejé solamente, no el libro completo, sino que les dejé, déjenme que voy a chequearlo, para no meter la pata, sí, les dejé el capítulo de España. Sí, miren, esperen un cachito. Ahí estoy en el aula virtual, ¿sí? Sí. Arranca unidad, van a bibliografía. Sí. Ahí está el capítulo de España, ¿sí? Y acá está Medio Natural España. Esos son los 2 artículos que sugiero tener en cuenta en relación a la clase de hoy. Bien, nos está viendo si hay una consulta. Recuerden, por favor, no sé si hay alguien que en el chat todavía no haya dejado marcada la asistencia. Bien, pueden dejarlo ahí anotado. Bien. De lo que hemos conversado el día de hoy, ¿alguna consulta, pregunta, duda, comentario? Yo tengo una duda, pero capaz que excede un poco la cuestión física que veníamos viendo, de la geografía física. Sí. Teniendo en cuenta esto que usted decía, que España es un país seco, me llama la atención que la capital, Madrid, esté en una región seca y no sobre el norte del país, que haya enclavado en la capital donde hay agua, que es lo que generalmente se estila. Bien. Bien. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Cómo surge la ciudad de Madrid? ¿Sí? Madrid surge como una fortificación árabe. Si el nombre original de Madrid era, lo voy a poner en el chat, Mayarit, ¿sí? El Mayarit. Bien, ese es el nombre, de ahí deriva el nombre de la ciudad de Madrid. ¿Por qué se pone la capital de España en el centro de España? Eso ocurre cuando se da la unificación de los reinos, ¿sí? Después de la Reconquista, cuando se unifica el reino de Castilla con el reino de Aragón. De esos 2 reinos, el reino más poderoso, y de hecho va a ser el reino que le encargue a Cristóbal Colón los viajes de descubrimiento al continente americano, va a ser la Corona de Castilla, que ya tenía sus ciudades más poderosas, digamos, su corazón político y también productivo en el centro de España. Bien. El norte de España, y sobre todo, por ejemplo, regiones como Galicia, regiones como País Vasco, han sido históricamente regiones más, podemos decir, más tensas desde el punto de vista del nacionalismo periférico. Por lo tanto, España, en su concepción de Estado, siempre entendió que la capital tenía que estar en el centro. Históricamente la capital ha sido o Madrid, las ciudades que han sido capital de España han sido Madrid, que eso está hoy en día, al sur la ciudad de Toledo también ha sido capital durante el medioevo, y un poquitito al norte de Madrid, una ciudad llamada Valladolid, también ha sido capital de España. Bien. ¿Por qué la capital siempre ha estado sobre la meseta castellana? Porque de entre todos los reinos que antes conformaban España, España como tal nace más o menos, para que ustedes se den una idea, hacia el 1600. Si recién ahí aparece esto de España como toda la península ibérica. Bien. Antes del 1600 habíamos tenido
la conquista musulmana. Entre la conquista musulmana y el 1600, ¿qué tenemos en España? Una gran variedad de reinos. Reino de Aragón, Castilla, Navarra, Asturias, ¿sí? Entre esos reinos, que si bien se unificaron, fueron reinos entre los cuales había conflictos. Bien. El reino poderoso de esos, ¿cuál era? Castilla. Bien. Hermano sobre todo de Isabel de Castilla. Bien. Por eso siempre la capital estuvo en torno al centro de España. Bien. Que es una zona, y en esto sí, concuerdo, es una zona que desde el punto de vista, por lo menos en cuanto a los recursos naturales, no es la zona más, por así decirlo, más atractiva o más proclive. Pero sí es la zona que se encuentra justamente en el centro del reino. Entonces también es la zona más fácil para defender ante cualquier ataque. Bien. ¿Por qué la capital está en el centro de España? Siempre digo Madrid, Toledo, Valladolid. Porque históricamente el reino hegemónico en España fue la corona de Castilla. Que esto también tiene que ver con no solo la historia, vamos a decir, antigua de España, sino con la historia actual, y tiene que ver con las tensiones de los, justamente, nacionalismos periféricos. Bien. Incluso hasta uno podría decir que la imagen, no sé, uno en Argentina dice, bueno, ¿cuál es la imagen prototípica de la Argentina? No sé, el gaucho, la bandera, qué sé yo, el mate, bien. Y es una imagen, ¿sí? La producción agropecuaria, es una imagen propia de una zona de la Argentina. Sabemos que esa imagen no es propia de toda la República. Bien. En España ocurre lo mismo. ¿Cuál es la imagen prototípica de España? La imagen del centro de España. Bien. No la imagen de las periferias de España. Porque esas son imágenes, por así decirlo, de una España, no de una España, pero sí es una imagen de regiones que no sé hasta qué punto se reclaman españolas. Son regiones que se reclaman como Cataluña, como País Vasco o como Galicia. Bien. Entonces son imágenes también un poco más, no sé si decir rechazadas ni ocultadas, porque sería mucho, pero son imágenes como más bien de carácter incómodo. Entonces la imagen prototípica de España es el paisano con la faja, las cejas anchas, la boina, el vino, el toro, y eso es una imagen del centro de España. Bien, uno dice, bueno, toros en Asturias. No, no hay, nunca hubo. ¿Sí? Y no es el paisaje seco, ¿sí? De esa España hostil, que es el centro de España. ¿Sí? Me escucho, gente, si hay alguna otra consulta, pregunta, duda, comentario, observación. Estuvo muy buena esa observación, Emiliana, que hiciste. La pregunta. Gracias, sí, a mí me faltaba un poco de historia igual, para entenderlo, porque la realidad es que siempre las ciudades se forman a expensas de los ríos, la salida Claro, del como Egipto, digamos. Exacto, claro, bueno, en el antiguo Egipto también, ¿no? El antiguo y actual Egipto, ¿no? Está a orillas Claro, sí, sí, sí. del Nilo, sí. Ahí en España también lo que ocurrió es que justamente Madrid, los propios árabes cuando fundan Mayarit, sí, Mayarit, la fundan de esto de vuelta como una fortaleza. O sea, los árabes lo que hacen, los árabes conquistan casi toda la península ibérica, salvo la zona norte, esa zona de la España verde, donde vemos el clima del templado oceánico, ¿sí? La zona de la cordillera cantábrica, ahí eso fue un muro para los árabes. Para controlar todo ese territorio, en el centro justamente, es que construyen esa fortaleza. Bien, que va a ser esa Mayarit original. Bien. Claro, fue estratégico. Exacto. Bueno, un poco el diseño original, hoy no lo podemos ver porque es una ciudad, digamos, súper amplia, enorme, pero el diseño original de Madrid, el viejo Madrid medieval, era como esa imagen que veíamos de Toledo, una ciudad arriba de una roca rodeada por un foso, ¿sí? Por un curso de agua. Y ese era el diseño del Madrid original. Bien. De vuelta, hoy no lo vemos porque, bueno, obras de infraestructura que han cortado la montaña al medio, el río se secó y la ciudad se expandió por más allá del río, eso quiero decir. Bien. ¿Alguna otra consulta, gente? ¿Preguntas? Sí, yo tengo una, profe. Sí. En la clase esta no, ni en esta ni en la anterior, creo, que hicimos de España, eh, no le dimos tanta importancia, creo, a los archipiélagos. ¿Le vamos a dar importancia en las lecturas y eso? O... No, los vamos a pasar por alto, ¿sí? Ok, Pero es ok. cierto, no nombramos ni Canarias ni Baleares. No, sí, sí, me pareció raro porque yo cuando cursé ya esta materia
con la profesora que la cursé la nombraba demasiado y por eso. Y ahora lo nombramos demasiado poco. Claro, claro, sí, sí, sí. No, es simplemente una cuestión ¿cómo decir? Bueno, de selección de temas y en este sentido, sí decir, bueno, algunos temas sí darlos y otros temas como, si no, pues, Buenísimo. nos quedamos con España, que yo todo el cuatrimestre, por así decirlo. Claro. Entonces establece una suerte de recorte respecto de los temas. Bueno, gracias. Solo eso. Muy bien, gente. Entonces quedábamos para el martes de la semana próxima. Esperen que no me quiero confundir. Sí, martes de la semana próxima, decíamos, no vamos a tener encuentro virtual. Bien, yo les voy a dejar igual subido un guión de clase. Voy a ver si yo voy a grabar un video tutorial o si ya no lo tengo armado, pero bueno. Digo, que va a haber una clase asincrónica, ¿sí? Para que ustedes... Es más, la clase asincrónica, si puedo, capaz que antes del fin de semana, ya se las cargo, les aviso, chicos, ya está cargada, cosa que ustedes después la ven en el momento que quieran, no hay ningún problema. Y sí, nos vamos a ver de manera presencial el miércoles de la semana que viene. Bien. Recuerden, antes de las 6, 5:30, yo diría, para que ustedes tengan tiempo, nos juntamos directamente en el auditorio para, bueno, armar los stands para la feria. ¿Sí? Bueno, cualquier consulta, igual quedamos en contacto, cualquier problema que llegue a surgir, nos hablamos por medio de correo electrónico, los mensajes del campus, o si no, nos vemos el miércoles, ¿sí? De manera presencial. Bueno, gente, cuídense y buena semana entonces, y buenas noches. Chao, profe. Hasta luego. Gracias. Bueno, Chau, chau. igualmente, chau, chau.